La noche huele a lavandina y metal. En el Hospital Militar Central, una camilla pasa rápido, ruedas chirriando, y un tipo con galones, cara gris, labios apretados, intenta incorporarse como si todavía pudiera dar órdenes con la mirada. Afuera, en un pasillo que nadie fotografía, un ayudante murmura, no puede mostrar debilidad. Y sin embargo la muestra igual, un temblor mínimo en la mano, el sudor frío bajo el cuello duro del uniforme, el gesto de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que el cuerpo también te puede hacer un golpe de estado. En ese mismo edificio, a pocas puertas, otro general escucha la noticia con una calma que da asco. No se indigna, no se preocupa, no reza. Calcula. Porque en la Argentina de los uniformes, a veces la competencia no se resuelve con discursos ni con elecciones. Se resuelve con una silla vacía, un diagnóstico conveniente y una firma que cambia de dueño. Ese hombre en la camilla se llama Roberto Eduardo Viola Prevedini. Y si viniste buscando la biografía completa con lo que se esconde, acá tenés lo que el título promete. El itinerario de un militar que creyó que podía administrar una dictadura como si fuera una oficina y terminó atrapado entre dos relojes, el del poder, que siempre cuenta hacia atrás, y el de su propia sangre. Ahora volvamos al principio, porque lo más perverso de esta historia es que al comienzo no parece una historia de perversión, parece una historia común, y por eso engancha. Nació en Buenos Aires en 1924, cuando la ciudad todavía tenía ese brillo de promesa que te hace creer que todo puede ordenarse con reglas claras. Creció en un mundo donde la obediencia era un valor y la patria una palabra pesada, llena de bronce. Hay chicos que sueñan con ser pilotos, con ser futbolistas, con ser alguien para que los vean. Viola, en cambio, sueña con algo más silencioso, ser parte de una máquina. Ser el engranaje que no se ve, pero sin el cual nada gira. En 1942 entra al colegio militar. Es joven, disciplinado, de esos que aprenden rápido qué se dice y qué no. No es el más carismático del aula. No es el que cuenta chistes. Es el que escucha, el que observa, el que entiende que en una institución jerárquica no gana el que grita, gana el que aguanta. Y aguantar en ese mundo es una forma de ambición. Mientras la Argentina se sacude con cambios políticos, con golpes, con gobiernos que entran y salen como si el país fuera una habitación de hotel, el joven oficial va escalando. Con el tiempo aprende algo esencial. El poder real casi nunca está en el escenario. Está en los pasillos, en los despachos, en las reuniones donde se decide sin dejar constancia. Ahí empieza a crecer su perfil, el del organizador, el del que arma estructura, el del que puede escribir planes y sostenerlos con cara de piedra. Pero esa piedra no se vuelve piedra sola, se pule. Y el pulido tiene costo, porque en Argentina, cuando un militar se forma en serio, no se forma solo para desfiles. Se forma para escenarios de excepción, para el enemigo externo y para el interno. Y el enemigo interno, esa idea viscosa, se vuelve, en los años siguientes, una palabra que lo justifica todo. Para cuando llega la década del 70, Viola ya no es un subalterno, ya tiene peso. Y el país se está deshilachando. La violencia política, la paranoia, el miedo, las venganzas cruzadas. Y una parte de las Fuerzas Armadas convencida de que la única salida es tomar el Estado como quien toma una trinchera. El 24 de marzo de 1976 llega el golpe. Y con el golpe, el proceso de reorganización nacional. Un nombre de oficina para algo que, en la práctica, fue una maquinaria de control y terror. Acá es donde la historia se pone difícil de escuchar. Y justo por eso hay que escucharla. Porque lo escondido no es un detalle, es el corazón. Viola no aparece como el villano de película que se ríe fuerte. No, es peor. Aparece como el tipo que hace que las cosas funcionen. El que entiende la logística del poder. El que puede sentarse a coordinar, a ordenar, a normalizar. Y en dictadura, normalizar puede ser una palabra siniestra. Significa hacer que lo monstruoso se vuelva rutina. En esos años, su carrera se acelera. Se lo menciona en los lugares donde se decide. En un régimen manejado por juntas y comandantes, estar cerca de los centros de mando es como oler nafta. Sabes que en cualquier momento prende fuego, y aún así te quedas, porque el calor te da importancia. Hacia fines de los 70, Viola llega a un lugar clave, se convierte en jefe del Estado Mayor del Ejército y después integra la Junta Militar en el periodo en que el ejército sostiene el eje del poder. Ya no es solo un ejecutor, es un administrador del sistema. Tiene información, contactos, ascendencia y también tiene una idea,
que el proceso necesita una fase distinta, menos caos, más institucionalización. Una palabra que suena a orden, pero que, en manos de una dictadura, suena a barniz. En ese tablero, Viola empieza a perfilarse como el hombre razonable del régimen. El que no se desborda, el que puede hablar con civiles sin que se le note la amenaza. El que cree o hace creer que el poder militar puede transitar hacia algo más estable sin perder el control. Esa imagen para algunos es una ventaja, para otros una traición. Y ahí nace el conflicto que te va a llevar hasta el final. Su rival, su competidor directo dentro del mismo mundo que lo crió. Se llama Leopoldo Fortunato Galtieri. Galtieri no es el burócrata prolijo. Es otra cosa, más impulsivo, más de choque, con una energía que arrastra. Donde Viola calcula, Galtieri empuja. Donde Viola habla de transición, Galtieri huele mano dura. Y en las Fuerzas Armadas, a veces la diferencia entre estrategia y debilidad depende de quién esté contando la historia. Durante un tiempo, esa rivalidad es subterránea. No se gritan en público, no se insultan en un acto. Se miden con gestos, a quién saludan primero, qué general se sienta más cerca, qué nombre aparece en qué lista. Es una pelea sin sangre a la vista, pero con ambición en estado puro. Y entonces llega uno de esos giros que, contado en voz alta, parece un chiste negro. Viola termina impulsando a Galtieri dentro del ejército. Lo coloca en un lugar clave, como si creyera que podía domesticarlo, como si pensara, lo tengo cerca, lo controlo. Ese tipo de error no es ingenuidad, es soberbia. Porque en política, y en los cuarteles, acercar a tu competidor puede ser la forma más elegante de invitarlo a que te apuñale sin ensuciarse las botas. A fines de 1980 y principios de 1981, el régimen necesita recambio. Jorge Rafael Videla ya no puede sostener la misma figura sin desgaste. El proceso busca continuidad, y en esa continuidad, Viola aparece como el sucesor natural. El que conoce los papeles, el que puede negociar con sectores civiles, el que puede dar una cara algo menos incendiaria. Pero la sucesión en una dictadura no se parece a un traspaso ordenado, se parece a un juego de sombra. Hay quienes apoyan a Viola porque creen que puede bajar tensiones. Hay quienes lo toleran porque es lo que hay. Y hay quienes lo miran como un obstáculo a un endurecimiento mayor. En marzo de 1981, Viola llega a la cima. Asume como presidente de facto. Y en el momento en que se sienta, el sillón ya viene con manchas que no salen. No es solo el peso de un país quebrado, es el peso de todo lo que el proceso hizo para sostenerse. Es el peso de un sistema que, para sobrevivir, necesita repetir su propia violencia, o maquillarla sin perder el control. Viola intenta presentarse como el hombre del reordenamiento. Juega a dos puntas. Hacia afuera promete una salida gradual. Hacia adentro intenta mantener cohesionado el aparato militar. Pero esa cuerda, estirada, empieza a chillar. Porque hay algo que en ese tipo de poder siempre se subestima. El poder no tolera la pausa. La pausa es sospecha. La pausa es debilidad. Y Viola, que llegó por ser el organizador, se encuentra con un monstruo que no se organiza. Se alimenta. Y mientras él intenta administrar, Galtieri crece. Se vuelve el polo de los duros. El que reúne respaldos de mandos. El que acumula músculo. El competidor que no quiere esperar. El que no quiere una transición que no controle. El que no quiere un proceso que se vuelva una salida. Quiere que sea una permanencia. Acá entra el segundo reloj, el más íntimo, el que no se ve en los comunicados. La salud de Viola empieza a aparecer como un murmullo. No como una enfermedad contada con honestidad, sino como una herramienta política. En un régimen donde la información es arma, la salud de un líder es un dato estratégico. Y si tu salud flaquea, tu poder flaquea. Y si tu poder flaquea, tus rivales se vuelven médicos de ocasión, diagnostican lo que les conviene. Viola, por momentos, parece no registrar la magnitud del peligro. O sí la registra, pero cree que puede ganarle con moderación, con acuerdos, con equilibrio. Y lo trágico, lo repulsivo incluso, es que en ese sistema la moderación no es virtud, es grieta. Y una grieta en dictadura se paga caro. En privado, el clima se vuelve espeso. Los pasillos se llenan de frases cortas, de sonrisas sin dientes, de promesas que suenan a amenaza. Y hay un detalle que te quiero dejar clavado en la cabeza antes de seguir, porque es el tipo de detalle que te da esa sensación amarga de «Ah, era esto». El competidor al que Viola creyó tener controlado,
es el mismo que se está preparando para reemplazarlo. Y no lo va a hacer con un voto, lo va a hacer con el método favorito del régimen, declararte incapaz, dejarte solo y ocupar el lugar como si hubiera sido el destino. El acto primero de esta historia se cierra así. Un hombre formado para obedecer termina creyendo que puede dirigir. Un hombre formado para organizar termina atrapado en una máquina que devora a sus propios operadores. Y un rival que parecía un subordinado empieza a convertirse en verdugo. Y lo peor, todavía no empezó lo más oscuro. El 29 de marzo de 1981, cuando Roberto Eduardo Viola se acomoda en el sillón presidencial de facto, no hay aplauso que suene limpio. Lo rodea una solemnidad casi teatral, uniformes planchados, banderas, flashes calculados. Pero por debajo del ceremonial se siente otra música, un zumbido que no sale en la foto. El país está exhausto, la economía está rota, la calle empieza a perderle el miedo a los cuarteles, y adentro del ejército el poder se está disputando con una frialdad que da escalofríos. Viola quiere que lo vean como el ordenador, el hombre que va a bajar la fiebre sin que el paciente se muera. Habla de diálogo, de apertura, de normalización. Son palabras que, en boca de un régimen que viene de años de terror, suenan a barniz sobre una puerta blindada. Aún así, esa es su apuesta, mostrar una transición controlada, una salida lenta, un calendario que no se parezca a un derrumbe. Y ahí aparece el primer límite, el límite que nadie perdona en ese mundo. Para abrir una rendija necesitas que los tuyos no te apuñalen por la espalda, y los suyos ya están afilando. Leopoldo Fortunato Galtieri, comandante en jefe del ejército, un cargo que no es un cargo, es un músculo. Lo observa como se observa a un hombre que cree que maneja la tormenta con un paraguas. Donde Viola ofrece negociación, Galtieri ofrece orgullo. Donde Viola piensa en administrar el desgaste, Galtieri piensa en imponer ritmo. Y en una dictadura, imponer ritmo es imponer miedo. Los primeros meses de Viola son una caminata sobre vidrio. Tiene que sostener la cohesión de las Fuerzas Armadas, contener a los sectores más duros, darle algo a los civiles para que no explote todo, y encima lidiar con una economía que parece un animal herido. Se retuerce, se defiende, muerde. La gente siente que todo cuesta más, que el futuro se achica, que el salario se vuelve papel mojado. La palabra recesión no es un término técnico, es la heladera vacía. Viola intenta mover piezas como si fuera un tablero. Cambia nombres, ajusta áreas, busca un equipo que aguante el golpe. Pero el problema no es el equipo, es el sistema. Y el sistema tiene hambre. Hambre de continuidad, hambre de impunidad, hambre de sostenerse sin pagar el precio. En el edificio Libertador, los pasillos parecen más largos. Las reuniones se llenan de silencios raros. Viola empieza a notar que hay decisiones que no llegan a su escritorio, o llegan tarde. Y eso, para un jefe, es la señal más sucia. Te están vaciando el poder sin sacarte el uniforme. Todavía peor, muchos de los que lo apoyaron lo hicieron con un sí, pero no te creas dueño. Sí, pero no te olvides de quién manda de verdad. Sí, pero no te acerques tanto a los civiles. La moderación de Viola, esa etiqueta que en otro contexto sería virtud, dentro del régimen funciona como insulto. Porque el fanatismo, ahí adentro, se presenta como lealtad. Entonces pasa algo que parece un detalle administrativo, pero en realidad es un golpe quirúrgico. Galtieri empieza a operar como si la presidencia fuera un decorado. Se reúne, construye alianzas, promete destinos y ascensos, y donde no puede prometer, amenaza con la simple idea de su presencia. El mensaje es claro para cualquiera que sepa leerlo. Yo no soy el futuro, yo soy el presente que está esperando su turno. Viola, mientras tanto, intenta sostener la ficción de que gobierna, pero cada semana que pasa esa ficción se vuelve más cara. Y en el medio de esa tensión aparece el reloj biológico, el que no negocia, el que no respeta jerarquías. Primero es cansancio. Después, episodios que en privado generan miradas rápidas y frases cortadas. Presión alta, malestar, noches sin sueño. En un país normal, un presidente con problemas de salud descansa, se atiende, se cuida. En el mundo de los generales, enfermarse es admitir que sos reemplazable. Y ser reemplazable es firmar tu sentencia. Viola lo sabe. Por eso sigue, se obliga. Sonríe cuando no debería. Aprieta manos con una fuerza que no siente. Mantiene la voz firme aunque por dentro algo ya esté temblando.
A esta altura, el poder se le empieza a parecer a una carrera contra sí mismo. Y ahí está el límite que querías en la historia. El tiempo se le achica. No por un discurso, no por un enemigo externo, no por una elección, por su cuerpo. Hay médicos que recomiendan intervenciones serias, operaciones que en lenguaje llano significan, si no paras, te puede parar el corazón. En público se habla de indisposición. En privado, el diagnóstico pesa como plomo. Y el rival, eso es lo más desagradable, no muestra compasión. No porque sea un monstruo de caricatura, sino porque en su lógica la compasión es debilidad. Para Galtieri, la enfermedad de Viola no es un drama humano, es una oportunidad política. En 1981, además, la presión social empieza a sentirse más fuerte. La gente vuelve a ocupar espacios, a exigir, a preguntar. Las voces críticas crecen. Y el régimen, en vez de encontrar una salida, se enrosca en su propio miedo. Si abrís demasiado, te juzgan. Si cerrás demasiado, te estallan. Viola queda atrapado en esa pinza. Quiere controlar el ritmo de la transición, pero no controla a los que tienen armas, ni controla el hambre de la calle. El conflicto con Galtieri sube de nivel. Ya no es solo rivalidad silenciosa, es una pelea por el mando real. A Viola le llegan informes, comentarios, rumores con forma de advertencia. Cuidado con tal general, ojo con tal reunión, te están armando una cama. Y el problema de las camas en ese mundo es que, cuando te dormís, ya no te despertás como presidente. Viola intenta resistir con política interna, buscar apoyos, sostener una línea, mostrarse activo. Pero cada movimiento provoca una contramaniobra. Cada gesto de apertura se lee como concesión. Cada intento de ordenar se interpreta como vacilación. Y llega el momento en que el cuerpo, finalmente, hace lo que la política venía insinuando. En noviembre de 1981, Viola se corre temporalmente por su estado de salud. La palabra temporalmente es una palabra tramposa. En un régimen militar, lo temporal puede durar lo que tarda alguien en ocupar tu silla y cambiar la cerradura. Se instala un interinato, una especie de limbo institucional que huele a traición. La escena, si la imaginas con detalle, da rechazo. Un hombre que llegó a la cima en un sistema que no perdona, ahora ausente, mientras otros deciden qué contarle al país y qué esconderle. Y afuera, la prensa y la gente adivinando, leyendo entre líneas, escuchando rumores que se vuelven casi más verdaderos que los comunicados. La Junta Militar, ese triángulo de poder que decide más que cualquier ministerio, se reúne. No se trata la salud de Viola como se trataría en una familia. Se trata como se trataría una pieza de recambio. La pregunta no es ¿se recupera? La pregunta es ¿sirve todavía? Y acá viene el giro más cínico. La enfermedad se vuelve argumento oficial. Se instala la idea de que el problema es médico, como si el país no estuviera incendiándose, como si las internas no estuvieran desgarrando al propio régimen, como si el fracaso económico no pesara como una piedra. Es un relato perfecto. Nadie queda como traidor. Nadie queda como golpista dentro del golpe. Solo la salud. Solo la necesidad. Solo el bien de la nación. Palabras limpias para una maniobra sucia. El 11 de diciembre de 1981, la decisión se formaliza. Viola es removido. No cae con una multitud en la calle. No cae con un juicio. Cae por una combinación letal de desgaste, internas, economía y un cuerpo que ya no puede sostener el ritmo de un poder que exige energía de bestia. Y, como si el guión estuviera escrito por alguien con humor negro, el beneficiado es el hombre que estaba esperando, Galtieri. Si querés ver el horror en detalle, mira la lógica. Viola creyó que podía conducir un proceso brutal hacia una forma más administrable. Creyó que podía jugar al equilibrio entre duros y moderados. Creyó que podía tener cerca al rival para controlarlo. El resultado es una lección de hierro. En ese mundo, el que duda pierde, y el que se enferma se vuelve excusa. Viola queda reducido a una figura borrosa, un expresidente de facto, sacado del centro de la escena como se retira un mueble viejo. Lo que antes era autoridad se vuelve rumor. Lo que antes era mando se vuelve silencio. Y sin embargo, lo más inquietante es esto. Incluso en su caída, Viola no cae solo por él. Cae como síntoma de un régimen que ya no puede sostener una máscara. Su desplazamiento es el aviso de que el proceso está entrando en una fase más temeraria, más desesperada. Porque cuando un sistema empieza a devorar a sus propios operadores, es que ya se quedó sin futuro.
y lo único que le queda es apostar al golpe de efecto. Y ahí queda flotando una pregunta incómoda, de esas que dan satisfacción y asco al mismo tiempo. ¿Viola fue el moderado que quiso ordenar un monstruo? ¿O fue simplemente otro engranaje que perdió la carrera interna y lo disfrazaron de paciente? Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Y esa mezcla, justamente, es lo que deja un gusto amargo. El hombre que se creyó administrador termina saliendo por la puerta lateral. El rival que esperó, sube. Y la Argentina, sin saberlo del todo, se queda a minutos de un salto al vacío todavía mayor. La Casa Rosada, vista desde adentro, no es un palacio, es un organismo. Respira por puertas pesadas, late por teléfonos que no paran y transpira por pasillos donde los pasos suenan como sentencia. Viola entra ahí con un objetivo que, dicho en voz alta, suena casi razonable: hacer que una dictadura parezca gobernable, como si al monstruo le pudieras poner corbata. Su primera obsesión es simple y brutal: la economía, porque el hambre, incluso bajo botas, hace ruido, y el ruido termina siendo política. Viola entiende que, si no cambia el rumbo, lo come la crisis, y de paso le sirve en bandeja a los halcones la excusa perfecta: este no puede. Ahí aparece el primer movimiento fuerte, de esos que buscan marcar territorio. Cambia el equipo económico. La era anterior había dejado un país endeudado, con precios que se disparaban, con fábricas cerrando, con una sensación de estafa cotidiana. Viola necesita mostrar que algo cambia. Y pone a un hombre que, en ese momento, parecía capaz de ordenar el temblor: Lorenzo Sigó. La escena es casi cinematográfica por lo desagradable. Un ministro recién nombrado, micrófonos, gesto grave y una frase que quiere sonar a autoridad, pero termina quedando como epitafio de una época. Sigó dice: el que apuesta al dólar pierde. Lo dice con esa seguridad de funcionario que cree que las palabras pueden domar el mercado, como si el dólar fuera un adolescente caprichoso al que se lo corrige con una mirada. El problema es que la economía argentina no se corrige con mirada. Se corrige con sangre, con dolor, con ajustes, con crisis. Y pocos días después llega el golpe de realidad, una devaluación fuerte. La frase queda dando vueltas como una carcajada cruel. La gente la repite con bronca, con ironía, con esa creatividad argentina que convierte el sufrimiento en chiste para no llorar. En la calle, apuesta deja de ser metáfora, pasa a ser supervivencia. Para Viola, ese episodio no es solo una torpeza comunicacional, es una grieta en su autoridad, porque si tu ministro promete una cosa y el país ve la contraria, el mensaje es: no controlan ni sus propias promesas. Pero él insiste, y ahí aparece lo más oculto de su estilo. Viola no busca el aplauso, busca la administración del desgaste. No quiere ser el general grandilocuente, quiere ser el gerente del proceso. Y esa mentalidad lo empuja a una idea peligrosa: si no podés enamorar, por lo menos podés negociar. Empieza entonces su segundo frente: la política. La palabra apertura se filtra como perfume barato. Viola tantea conversaciones, emisarios, reuniones discretas. Quiere medir cuánto pueden tolerar los civiles sin que el régimen se rompa. Empieza a hablar de diálogo con sectores sociales, de organizar un camino gradual. Y para algunos eso suena a esperanza mínima. Para otros, especialmente adentro de los cuarteles, suena a traición. En ese tironeo, Viola descubre una verdad asquerosa. En una dictadura, negociar es mostrarse vulnerable. Porque negociar implica reconocer que el otro existe. Y el proceso había vivido años negando al otro, borrándolo, persiguiéndolo, aplastándolo. De golpe, que el presidente de facto hable con civiles es como ver a un lobo pidiendo consenso. Y ahí, en medio de esa maniobra, aparece un tercer tablero: la escena internacional. Viola necesita aire, necesita legitimidad. Necesita que afuera lo traten como un gobierno, no como un accidente armado. Y se da un gusto que también es cálculo: buscar respaldo de Estados Unidos. En los márgenes de su llegada al poder hay un encuentro con Ronald Reagan en Washington, una foto que por dentro tiene olor a transacción. Apoyo político a cambio de alineamiento estratégico. No es amistad, es utilidad. Ese gesto, aparentemente diplomático, tiene un efecto interno inmediato. Le sirve a Viola para decir: tengo espalda, pero también le enciende la furia a sus rivales, porque en la lógica militar el prestigio externo es poder interno.
Y el poder interno justamente es lo que Galtieri está disputándole. Viola cree que la foto lo fortalece. Galtieri entiende algo más rápido, que la foto también puede ser un arma, si la tomas vos. Entonces viene uno de esos giros que, si lo contás como cuento, parece exagerado. Pero en el clima de esos meses es perfectamente verosímil. Mientras Viola intenta mostrarse como el conductor equilibrado, su rival empieza a construir una imagen de liderazgo más fuerte, más decidida, más vendible incluso hacia afuera. La embajada, las señales, los guiños, todo se convierte en competencia. La rivalidad ya no es un susurro, es un pulso. Viola intenta demostrar que puede gobernar con apertura controlada. Galtieri intenta demostrar que la única manera de sostener el poder es con autoridad sin dudas. Y en el medio, Viola hace algo que parece una jugada maestra, pero termina funcionando como trampa. Habla de valores, de restauración, de una nueva etapa. Da discursos donde promete una especie de orden humano, como si después de la noche más oscura se pudiera prender una lámpara y decir, «Listo, ahora somos mejores». Es un lenguaje diseñado para seducir a sectores que quieren creer que el país puede normalizarse sin ajuste de cuentas. Pero la Argentina no es una pizarra donde borrás y volvés a escribir. En el país real ya hay madres buscando hijos, ya hay familias rotas, ya hay miedo acumulado en los cuerpos. Y esa tensión, la del pasado que no se va, es el veneno que Viola no puede neutralizar sin dinamitar el sistema del que él mismo forma parte. Porque acá está la contradicción central de su gestión. Quiere una salida política sin tocar la raíz del horror. Quiere transición sin justicia. Quiere diálogo sin verdad. Quiere orden sin memoria. Y eso, aunque no lo diga, se siente. Y cuando se siente, el relato pierde fuerza. Mientras tanto, Sigaut y su equipo intentan frenar la corrida, reordenar el tipo de cambio, ajustar medidas, vender paquetes económicos como si fueran remedios. Pero la economía responde con el lenguaje que mejor conoce: inflación, incertidumbre, deuda. Cada anuncio parece durar menos que el anterior, y la gente aprende un reflejo. Apenas el gobierno promete calma, el ciudadano piensa, me van a devaluar. Ese reflejo es el verdadero fracaso de Viola. No es una cifra, es la pérdida total de confianza. En paralelo, Viola intenta dar forma a un esquema de participación política futura. Algo así como un guión gradual. Consulta, estatutos, reglas. Suena técnico, suena institucional, pero bajo la superficie es otra cosa. Es control del tiempo. Viola quiere manejar el calendario porque sabe que el calendario es poder. Si vos decidís cuándo y cómo, decidís quién llega vivo a la próxima etapa. Y acá vuelve el reloj. Su tiempo no solo es político, también es físico. En privado, la gestión se convierte en una cadena de esfuerzos forzados. Pastillas, consultas rápidas, noches cortas. Viola actúa como si pudiera estirar el cuerpo a voluntad, como si la voluntad militar alcanzara para todo. Y eso lo vuelve más vulnerable, porque un presidente agotado es un presidente que comete errores, y un rival atento vive de esos errores. Una de las escenas más ilustrativas de ese periodo, y una de las más incómodas, es la de las reuniones donde Viola intenta imponer calma y unidad, mientras, al mismo tiempo, los mandos lo miran como a un interino. No lo contradicen frontalmente, eso sería desorden. Lo hacen peor, lo escuchan, asienten y después deciden otra cosa en otro lado. El poder real se le va escurriendo sin espectáculo, como agua sucia por una grieta. Viola intenta responder con más gestión. Reorganiza áreas, se apoya en algunos civiles, busca interlocutores. Quiere una administración más eficiente, menos descontrolada. Pero cada incorporación civil es otra señal para los duros de que Viola está cediendo. Y cada señal de ceder alimenta a Galtieri. El rival, mientras tanto, hace lo contrario. Se muestra firme, se muestra vertical. Cultiva el aura del tipo que no duda. Y en un país que está empezando a temblar, la gente, y muchos dentro del régimen, confunden firmeza con solución. Es una trampa psicológica. Cuando todo duele, el que grita fuerte parece médico, aunque sea el que te va a operar sin anestesia. En esos meses se instala una sensación espesa. Viola está tratando de pilotear una tormenta con instrumentos rotos, y lo sabe. Hay momentos donde se lo ve endurecer el tono, como intentando probar que también puede ser duro si hace falta. Pero esa actuación no convence a los duros, porque lo conocen, y tampoco convence a los civiles, porque viene del mismo sistema. Queda en tierra de nadie.
Demasiado aperturista para los halcones, demasiado dictador para cualquier apertura real. Y ahí llega el twist más perverso de su obra de gobierno. Sus intentos de moderación, lejos de darle estabilidad, aceleran su debilidad. Porque cada paso hacia una institucionalización gradual es interpretado como señal de que el régimen está cediendo. Y cuando un régimen armado cede, sus propios brazos se vuelven contra su cabeza. Viola se da cuenta tarde de que, en su propio mundo, la moderación no se premia, se castiga. En un contexto normal, un líder que busca diálogo gana apoyo. En el proceso, un líder que busca diálogo pierde miedo. Y el miedo era la moneda. Aún así, hay logros en términos fríos, de gestión. Intentos de reordenamiento administrativo, gestos de política exterior para recomponer relaciones, conversaciones preliminares con sectores políticos, un cambio de orientación económica respecto del rumbo anterior. Pero decir logros en esta historia es como decir decoración en una sala incendiada, porque la estructura se está cayendo, y lo que se rompe no son solo instituciones, se rompe la idea misma de control. Sobre el final de su periodo efectivo de mando, cada acto de gobierno se parece más a una carrera en un pasillo que se angosta. Los comunicados tienen un tono defensivo, las promesas suenan más a deseo que a plan, y el rival, Galtieri, ya no opera como alternativa, opera como reemplazo en espera. Viola, el hombre que quería orden, termina siendo el hombre que expone el desorden interno del régimen. Sin proponérselo, muestra al país y al mundo que la dictadura no es un bloque sólido, es una jaula de fieras. Y justo ahí, cuando el gobierno empieza a depender más de gestos que de decisiones, el reloj biológico vuelve a marcar con crudeza. La debilidad física, que Viola intenta esconder como si fuera un pecado, se convierte en noticia interna, en comentario de pasillo, en argumento de sobremesa militar. La salud se transforma en política, su cuerpo en documento. Y esa es la imagen final de esta tercera parte. Un hombre en el centro de un edificio histórico, rodeado de símbolos, intentando que el monstruo se siente a la mesa, mientras el monstruo ya está afilando el cuchillo para comérselo. Cuando lo sacan del centro de la escena, a Roberto Eduardo Viola no lo jubilan, lo desactivan. No hay épica, no hay despedida con banda. Hay un mecanismo frío, casi administrativo, que en la Argentina del proceso funciona como guillotina sin sangre. Te declaran incapaz, te corren del foco y de golpe tu nombre deja de ser orden para convertirse en rumor. Viola queda vivo, pero políticamente empieza a ser un fantasma. Y para un hombre formado en jerarquías, ser un fantasma es peor que ser enemigo. Al enemigo se lo combate, al fantasma se lo ignora. Los días posteriores a su caída son un silencio con eco. Afuera, la vida sigue con bronca y miedo. Adentro, en los círculos donde se decide de verdad, se reescribe la historia. Lo que ayer era conducción, hoy se vende como debilidad. Lo que ayer era equilibrio, hoy se presenta como vacilación. Y lo más venenoso, lo que ayer era presidente, hoy se reduce a paciente. Pero Viola no es un hombre que acepte quedar reducido a paciente. El problema es que ya no juega en la cancha que conocía. Su rival, Galtieri, ocupa el lugar con el entusiasmo de quien cree que el poder le debe algo. Y Viola, desde el margen, empieza a ver lo que tal vez no quiso ver cuando lo tuvo cerca, que Galtieri no iba a administrar el monstruo, iba a montarlo como a un caballo desbocado. El twist llega con una ironía desagradable. El nuevo hombre fuerte, para tapar el agotamiento del régimen, busca una chispa patriótica que lo haga parecer invencible. Y la chispa termina siendo incendio. En 1982, la aventura de Malvinas estalla como una apuesta a todo o nada. Para muchos, al principio, suena a orgullo. Para otros, huele a desesperación. Para los de arriba, es estrategia. Para los de abajo, es sangre. Y ahí, en plena tensión bélica, aparece un dato que suele quedar escondido entre titulares. Viola intenta influir para voltear a Galtieri. No desde una tribuna, no con un manifiesto, desde donde se operan las cosas en el mundo militar. Contactos, presiones, alineamientos, conversaciones que no se graban. Es como si quisiera recuperar el mando o al menos frenar al hombre que lo humilló. El rival que lo sacó por salud ahora queda expuesto por algo peor, por la realidad. Porque el poder militar, cuando se mide contra el mundo, deja de ser un relato interno. La derrota llega, y con la derrota llega el derrumbe del aura. Galtieri cae, el régimen se resquebraja,
Y lo que parecía una estructura eterna empieza a parecerse a lo que era desde el principio. Una construcción sostenida por miedo y silencios. Viola observa ese derrumbe con una mezcla amarga, satisfacción venenosa. Al final, el que me sacó también se cayó. Y una inquietud que no puede apagar. Cuando la máquina se rompe, la máquina no solo aplasta a los enemigos, aplasta a los operadores. Y él fue operador. Con el regreso del orden constitucional en 1983, el aire cambia. No cambia de golpe, no cambia perfecto, pero cambia lo suficiente como para que lo impensable empiece a ser posible, que los jefes militares sean juzgados. Para Viola, el golpe ya no viene de un general rival, viene de otra clase de poder, el de un Estado que intenta volver a ser Estado, el de tribunales, expedientes, testimonios. Y para un hombre de uniforme, el expediente es una forma de desnudez. Lo que antes se hacía en sombras, ahora se describe con palabras claras. Lo detienen, lo investigan, y acá la historia pega donde da más asco, porque ya no se trata de la pelea interna por el sillón, se trata de lo que el sillón ocultaba. En 1985 llega el juicio a las juntas. Y aunque el relato público suele concentrarse en nombres más enormes, Viola entra en la escena judicial con un peso concreto, numérico, helado. Condenado a 17 años de prisión, con degradación e inhabilitación, por crímenes específicos. De golpe, el hombre que quiso vestir a la dictadura de administración queda atado a una lista de hechos, secuestros, torturas, robos. No como conceptos vagos, sino como acciones, como cuerpos, como días que alguien no volvió. La imagen es fuerte si la dejas entrar. Un expresidente de facto, que un día firmaba decretos y recibía embajadores, ahora reducido al lenguaje crudo del sistema penal. Ya no manda, ya no decide, ya no organiza. Lo organizan a él. Horarios, celdas, traslados, controles médicos. La jerarquía se invierte, y esa inversión tiene una crueldad simbólica que duele mirar. ¿Y su salud? La misma salud usada para sacarlo del poder, se deteriora de verdad. Ahí aparece el reloj final, el tiempo biológico como condena paralela. La cárcel no es solo castigo, es desgaste. El cuerpo de Viola, que ya venía con grietas, se vuelve un campo de batalla silencioso. Presión, corazón, el cansancio acumulado de años de tensión y cigarrillos. Su historia política empieza a mezclarse con un destino físico. Cada vez le queda menos margen. Pero la Argentina de fines de los 80 y principios de los 90 trae otro giro. Otro de esos que te dejan una sensación sucia en la boca. El péndulo político cambia y llega una ola de indultos que pretende cerrar heridas con una decisión de firma rápida. En 1990, Viola es indultado. Sale. El hombre condenado por el Estado vuelve a caminar como hombre libre. Y ahí aparece uno de los contrastes más irritantes de esta biografía. Para muchos, la libertad de Viola no suena a reconciliación, suena a impunidad. La calle no lo celebra. No hay alivio limpio. Hay una grieta moral. ¿Cómo puede terminar una historia así con un decreto? Viola, ya fuera de la cárcel, vive el resto de sus días con el peso de dos mundos que lo rechazan por motivos distintos. El mundo militar duro lo recuerda como el que aflojó y fue reemplazado. El mundo democrático lo recuerda como parte de un sistema criminal. Queda atrapado en una soledad rara. No es héroe para nadie, y sin embargo tampoco es un desconocido. Es un nombre que incomoda. Una referencia que ensucia conversaciones. El rival, Galtieri, también queda del otro lado del espejo. Cae por la derrota, es detenido más tarde por causas vinculadas a Malvinas y muere años después. Es como si la competencia que definió a Viola, esa carrera interna por el mando, terminara revelando su verdadera naturaleza. No era una lucha por salvar al país, era una lucha por quién sostenía el control del aparato. Y al final, el aparato se derrumba sobre ambos, con distintos ritmos, distintas excusas, pero el mismo destino. El poder que parecía total resulta transitorio, y la historia, tarde o temprano, vuelve a pasar factura. Viola muere en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1994, por una insuficiencia cardíaca. El final no tiene dramatismo de película, tiene una banalidad oscura, un sanatorio, una cama, un cuerpo que ya no responde. Y si querés el último twist, el que completa el sabor amargo, es este. Muere antes de que la justicia argentina avanzara, años después, en la anulación de aquellos indultos. No vuelve a entrar a prisión, no ve el cierre judicial posterior.
Se va con su libertad firmada y con su condena escrita, pero sin enfrentar la etapa final que muchos esperaban. Su legado queda entonces como una sombra doble. Por un lado, el técnico del poder, el hombre que creyó que podía administrar una dictadura y ordenarla hacia una salida controlada. El que intentó el barniz institucional, el que habló de diálogo desde un aparato construido para el silencio. El que, en la interna, perdió contra un rival más temerario, más rápido, más brutal en su modo de entender el mando. Por el otro lado, y acá está lo que se suele esconder cuando se lo cuenta como solo un presidente breve, el integrante de un sistema que dejó heridas reales, nombres ausentes, historias interrumpidas. Viola no es solo la anécdota del dictador corto, ni el episodio del el que apuesta al dólar pierde. Es un engranaje de una maquinaria que funcionó con secuestros y torturas, y que después intentó maquillarse con palabras administrativas. Y hay una imagen final que resume su biografía mejor que cualquier adjetivo. Un hombre que llegó a la cima por disciplina y cálculo, que cayó por una combinación de internas y cuerpo agotado, que quiso volver moviendo hilos cuando la historia ya se estaba incendiando, que terminó condenado por el Estado que había capturado, y que salió por un indulto como si la firma de un presidente pudiera borrar lo que la memoria de un país se niega a olvidar. Eso es Viola, el gerente que creyó que el monstruo aceptaba planillas. Y el monstruo, cuando terminó de usarlo, lo dejó tirado. Para luego, años después, ser juzgado no por cómo perdió el sillón, sino por lo que el sillón permitió hacer.